pasa con la República y nosotros? ¿Cuánto valor le damos a la República? Alejandro, dale. Yo quisiera, Graciela, si me permitís, para situar la conversación, leer los apuntes, citar, parafrasear algunos criterios básicos que tomo de lo que a mi entender es el libro más importante que se escribió sobre el tema en este país en los últimos años, que es el libro sobre republicanismo de Andrés Rosler. Y Andrés Rosler dice que el republicanismo debe contener al menos 5 rasgos fundamentales: libertad, virtud, debate, ley y patria. Estos 5 rasgos, dice, son incompatibles por definición con el perfil ultrapersonalista de César o de su equivalente moderno, el cesarismo. Y leo una línea que es esta: si usted está en contra de la dominación, no tolera la corrupción, desconfía de la unanimidad y de la apatía cívicas, piensa que la ley está por encima incluso de los líderes más encumbrados, se preocupa por su patria, pero no soporta el chauvinismo, y cree, por consiguiente, que el cesarismo es el enemigo natural de la República, entonces usted es republicano, aunque usted no lo sepa. Entonces digo, me parece que para ver de qué hablamos, porque se habla mucho de república, acá hay una definición que parte de la historia política, de la filosofía política, de la ciencia política, que es precisa. Y creo que si vamos a preguntarnos qué ocurre en Argentina hoy, está bien ponerlo en relación con estos 5 conceptos y en oposición al cesarismo. Yo diría, sin duda, casi todos ellos han mejorado sustancialmente en los últimos años. ¿Qué es lo que ha mejorado? Una cierta idea de la libertad ha mejorado. La libertad como no dominación es una idea más poderosa en la sociedad hoy que hace algunos años, aunque hay que hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la forma posible de la libertad cuando no hay ningún tipo de autonomía material o simbólica en una parte sustantiva de nuestra sociedad? El debate, ha mejorado la calidad del debate. Yo diría, el kirchnerismo impulsó grandes debates, pero dificultó u obstruyó que se produjeran. Puso los titulares y acalló las voces que hacen que un debate sea valioso porque expresan disconformidad, diferencia, desacuerdo. Por el contrario, nuestro Parlamento, que es el sitio por excelencia del debate en la República moderna, compleja, debería serlo, ¿no? Debería serlo, nuestro Parlamento ha mejorado la calidad de la deliberación. El cumplimiento de la ley creo que posiblemente ha mejorado, pero sobre todo se ha convertido en un problema más extendido y más preocupante de lo que lo era. No sé si hemos resuelto nuestra mala relación con la ley, pero tenemos, creo, una preocupación un poco mayor. La unanimidad ha disminuido, es una sociedad más plural, o quiere ser una sociedad más plural, y no hay rasgos del autoritarismo que marcó a los gobiernos anteriores. Entonces, creo que comparativamente podemos decir que la sociedad ha dado un paso que nunca es irreversible, por el contrario, esto es algo de lo que tenemos que ocuparnos cada día. Podemos ir para atrás, decís vos. Claro, y a los gobiernos les cuesta entender que cuando se hacen críticas, esas críticas tienen que ver no con el presente, sino con los futuros posibles. Con el modo en lo que se hace hoy puede incidir sobre lo que va a pasar mañana, y estamos previendo los males de mañana, no solo corrigiendo los defectos de hoy. Sabrina en algún momento sacudía la cabeza. Una de las cosas en las que me dejó pensando Alejandro, retomando esta definición de Rosler, es el tema de la pluralidad, ¿no? Porque me parece que un cambio cuando se habla de que ya no es este clima unánime, que hay un debate mayor, un debate que no solo propone los temas, sino que permite que miradas diferentes se expresen, es el del pluralismo, es el de la posibilidad de la diferencia, la no existencia de una voz única. Y eso me parece que tiene que ver muchísimo con la República, porque
Hay algo que a mí cuando hablamos sobre los debates republicanos, tanto en una clave histórica como en una clave presente, lo tengo sin resolver, pero me hace mucho ruido ahí, es el tema de los valores éticos. Los que nos sentimos cómodos definiéndonos como republicanos, vemos una superioridad en el imperio de la ley, en el respeto de las instituciones, y lo trasladamos a una cuestión ética, que después, llevado a las coyunturas políticas, muchas veces nos ponen en tensión, porque lamentablemente algunas situaciones no se solucionan con la alta vara que nosotros nos fijamos. Entonces, lamentablemente yo no soy tan optimista como Alejandro para pensar que en estos años la sociedad ha cambiado. Yo no sé si en estos años nosotros vivimos en una sociedad más pluralista. Me parece que lo que cambió es la relación entre la política, parte de la dirigencia política, y la forma en la que se dan algunos debates, o que ya no se dan, que se deja que se den más libremente, en la que no se conducen. Pero yo no sé si la sociedad cambió. Me parece que también... Yo estoy de acuerdo con vos. Yo no creo que la sociedad cambie en 2 años de un modo significativo, nunca. Creo que lo cambia solo la expresión de los fenómenos. Tal vez las cosas funcionan de una voz que nos gritaba muy fuerte, entonces ahora preferimos... El cambio no tiene que ver con convicciones diferentes de una parte mayoritaria de la sociedad, sino que tiene que ver con modos de funcionamiento que hoy ocurren y que mañana pueden dejar de ocurrir. Por eso digo, todo esto siempre es frágil, porque no hay un cambio estable y permanente que haga que las cosas vayan a ser de una vez por todas así o de otro modo. Hay que construir cada día el modo de ocurrencia de las cosas. Durante gran parte del siglo XIX, la mayoría de los intelectuales que pensaban sobre la República, los más conocidos, estoy pensando en Alberdi, por ejemplo, estaba todo el tiempo muy preocupado por educar a la ciudadanía, educar a la sociedad, transformar esa sociedad. Me parece que eso se fue perdiendo un poco, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. La idea de que la sociedad es algo que tiene que ser transformado y educado con determinados valores. Ahora, ligados al republicanismo, obviamente. Está bien. Vos podés, un ejemplo, el tema libertad, ¿no? Aun cuando haces un paréntesis que a mí me hizo acordar épocas, hace muchas, decís, pero uno piensa qué libertad tiene quien padece, qué. Y yo me acuerdo en la época del populismo muy fuerte, épocas peronistas, en que se llegaba a decir, ¿para qué quieren la libertad los que se van a morir de hambre? En momentos en que difícilmente en la Argentina nadie muriera de hambre, porque hoy puede haber hambre, en esa época no la había. Libertad es no morirse de hambre, libertad es un trabajo digno, bueno, poner la libertad en otro significado. Esa tensión que también nos llevó a la tensión en el mundo entre los pensamientos, las convicciones liberales en sentido político y el socialismo. Yo no quiero en ningún caso, Graciela, subordinar el valor de la libertad a la consecución de otro fin que sería superior a ella. Lo que no dejo de hacer es preguntarme cada vez que hablamos de los grandes conceptos de la política, en qué medida esos conceptos que nos importan son realmente verdaderos en ámbitos en los que la autonomía individual está muy restringida. Bueno, ahí vamos la autonomía al tema individual en el sentido de la capacidad de cada uno de diseñar un trayecto de vida y un destino personal y colectivo. Ahí vamos, me parece a mí, a hablar de lo que a mí para mí ya quedó atrás, la igualdad, más que la igualdad, de la equidad. ¿No es cierto? Porque, bueno, si no hay las mismas posibilidades, aunque uno sea un hombre, es igual a otro hombre, pero bueno, no siempre tiene las mismas oportunidades. Es cierto, pero esto es un trabajo todavía. Absolutamente. Todavía para hacer. De hecho, yo no quise dejar de señalar estas restricciones de nuestra conversación. Estamos hablando de estos valores a los que puede aspirar y que deben ser exigidos en una parte de la sociedad, que no puede aspirar a vivir de este modo porque carece de los recursos simbólicos y materiales para hacerlo. Ahora, volviendo un poco al tema
que dispara todo esto, yo creo que hay algo que también hay que señalar, porque hablamos de una república democrática. No hay que olvidar que hay repúblicas no democráticas y que buena parte de las repúblicas no lo fueron en la historia. Una república democrática, uno da por sentado que república... Claro, una república democrática exige otros condimentos, además de los republicanos. Y uno de esos condimentos, que me parece que es el que está en cuestión ahora, es lo que yo llamaría la reciprocidad de los argumentos. La reciprocidad de los argumentos quiere decir que cada argumento que se utiliza en el espacio público, quien lo utiliza debe aceptar que pueda ser utilizado por otro. Si vamos al ejemplo que estuvo tan presente en la discusión pública y que me parece que importa menos por el caso que por lo que el caso muestra de los modos de funcionamiento de nuestra clase política, si uno absuelve de responsabilidad a alguien... Te estás refiriendo al tema del ministro Triaca. Me estoy refiriendo a eso, pero insisto, me importa menos el caso de Triaca, sí, pero para ponerlo en un lugar, que lo que nos permite ese caso ver de cómo actuamos. Ya que hablamos si el presidente o alguien dice incumplió una norma o una ley, pero es eficiente, tiene que aceptar que ese mismo tipo de argumento lo pueda dar cualquier otro que no sea parte del grupo propio. Es decir, un empresario podría decir, yo incumplí la norma, pero doy empleo. Eficiente. Yo incumplí la norma, pero exporto. Yo incumplí la norma, pero... Entonces, si no hay reciprocidad argumentativa, estamos deteriorando el espacio democrático. El pero, para mí, siempre pone en valor la segunda frase por sobre la primera. Así es. Y la segunda frase normalmente es la débil. La primera es la fuerte. Claro, hay que justificarla con el pero. Claro. A ver, Sabrina. Que en este caso en particular, que está claro, se prefirió privilegiar la permanencia del ministro, aceptando y reconociendo e incluso condenando los errores. A mí me cuesta extrapolarlo del mundo de la dirigencia política a otros mundos como el empresario, porque todos sabemos que lo que hizo Triaca está mal y muchos creemos que tendría que haber renunciado por eso. Pero sin embargo, no es un delito por el cual pueda terminar preso. No. Entonces, en el empresario que roba pero exporta, que roba pero da trabajo, hay un delito, hay una figura penal determinada. Me parece que nosotros no le pedimos, y no tenemos por qué pedirlo, ojalá lo tuvieran, pero no tenemos por qué pedirle al empresariado, por ejemplo, la misma altura ética y el mismo comportamiento moral que a los funcionarios. Yo creo que a los funcionarios hay que pedirle más. Por eso, yo creo que sí. Entonces me cuesta comparar esto y trasladarlo a otras personas. Pero me parece que es muy interesante ver, bueno, hay una nota de Tito Palermo de esta semana también en la que se plantea, bueno, cuáles son los momentos en los cuales un presidente toma la decisión de soportar, de salir a bancar a determinado funcionario y cuáles no. Y de lo que se trata es de la administración del poder político, y que muchas veces lo que puede no gustarnos como ciudadanos, lo que puede no responder a nuestra pretensión de valores institucionales y republicanos, es una fuerza de poder político que también podemos reconocer como buena al mismo tiempo. Aun cuando la medida concreta no nos guste, entendemos que hay una fortaleza en la capacidad de tomar esa medida que es buena para un gobierno. Obviamente, dentro de los límites y todo. A mí me preocupa mucho más de este caso la sobreactuación, la exageración. A mí me preocupa más todo lo que se dio a posteriori. Me preocupa el decreto sobre los familiares. Leía en la nota de Alejandro su posición a favor de este decreto y que los familiares no puedan ejercer la función pública y que hayan renunciado.
Y a mí eso es algo que me hace ruido, digo. Hay un lugar que desconozco completamente, que los abogados van a poder responder mucho mejor que yo, pero tiene que ver con la constitucionalidad, digo, ¿por qué alguien, digo, esto es una señal política, pero no es anticonstitucional prohibir que una persona ejerza determinado puesto porque el hermano, el padre, el hijo es un funcionario? Y por otro lado, me parece que es una sobreactuación, es una exageración, que en este caso concreto posiblemente el único triaca que tenía que dejar su puesto de trabajo no lo dejó y sí lo dejaron los otros. Sus hermanos, por ejemplo. Exacto. Entonces, ahí hay... un movimiento pendular, ¿no? Esta cuestión de las reacciones. Una falta de normalidad. Claro. Como no hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos otra cosa que es mucho más grande para tapar esto que no hicimos y que termina superándonos. Y no sé si es necesario. A ver, en verdad mi nota no expresa un acuerdo con el decreto contra el nepotismo, no es el centro. Yo estoy de acuerdo en que esto es una sobreactuación. Yo creo que el principio es un principio correcto. Quiero decir, creo que es necesario justificar la necesidad de la contratación de un familiar y no darla por sentada en una carta cuyo autor no voy a mencionar porque no fue una carta pública, pero alguien con un íntimo conocimiento de la profesión y del mundo de esa profesión argentina dijo que, en su estimación, con prudencia, había entre 10.000 y 20.000 personas más capacitadas en Argentina que la hermana de Triaca para la posición a la que fue designada. Bueno, creo que hay que justificar muy bien la necesidad de que un familiar ingrese en la función pública con mecanismos excepcionales. ¿Cuál es la diferencia si es me pregunto, si es un familiar o si es un puntero que tiene 30.000 votos y que llega ahí porque maneja determinado poder territorial? ¿Cuál es? Creo que hay una diferencia. Una diferencia tiene que ver con, entre otras cosas, tiene que ver con que el puntero lo que está haciendo es construir gobernabilidad, afirmando poder. Se construye de muchas formas, pero esa es una que si no es la salida de esto no fue pensar una escuela de administración a la francesa que regulara los cargos y todo. Fue una prohibición. Estoy de acuerdo con vos. Me parece que puede ser exagerada e injusta en algunos casos. Y también que es, una bomba que queda muy bien como un anuncio para dejarlo otro atrás, pero a la vez, ¿a cuántas personas afecta? Digo, sabemos nombre y apellido de cada persona que renunció. Me parece que tampoco hay que me parece que tampoco el tema esencial es este. Me parece que el tema esencial es todo lo que no se hace en aras de la calidad de la administración pública. Quiero decir, lo importante no es esto, lo importante es cuáles son los procedimientos de compras y contrataciones, lo importante es cómo se hacen las licitaciones, lo importante es entender por qué las licitaciones bajaron de un exiguo 10 días a 5 de plazo de publicación, lo importante es saber cómo funcionan las puertas giratorias entre los intereses del sector privado y los intereses del sector público, dónde están los conflictos de intereses y cómo los regulamos, y cuáles son los organismos de control, qué autonomía y qué poder tienen para fiscalizar los actos de gobierno. Eso es lo importante. Absolutamente de acuerdo. Esto me parece que está bien, pero que no es lo esencial. Coincido en que no es lo esencial. Y tampoco me parece que sea central discutir si es de más o de menos. Me parece que lo importante es todo lo otro que está ausente. Y que desvía, ¿no? Pero por mi propia experiencia de transcurso de poco tiempo en cargos ejecutivos y en la política, hay una cuestión. Yo creo que debería haber una escuela de gobierno en serio acá, como la Politécnica de Francia, que el Jean Roulet lo puso en marcha apenas se recuperó la democracia y se malversó esa posibilidad, para la burocracia que va a ser estable. Y que es necesario de la mayor calidad, porque la burocracia es necesaria. Al mismo tiempo, y sobre todo dadas las circunstancias, cuando uno llega a un puesto y se encuentra con las capas geológicas de quienes fueron quedando de los anteriores gobiernos, necesita
una máxima confianza en el personal político que lo acompañe. Vos no podés llamar a un concurso para un secretario de un ministro porque no sabés si políticamente le va a responder. Eso, pero una hermana en el directorio del Banco Nación no es confianza del ministro. Bueno, iba a ser la diferencia. No es dentro de su equipo político. Claro. Y además la condición, y por lo menos yo siempre la cumplí, es que todos los que entraron con vos se van con vos. Porque si no, uno deja siempre a alguien en planta estable. Así es. Y eso es lo que acumula que crezcan los ministerios y las secretarías de una manera exponencial.